Hay un momento del que nadie te advierte. No hay gritos, no hay portazos, no hay una escena dramática bajo la lluvia. Solo silencio. Y ese silencio es más peligroso que cualquier discusión. Porque cuando una mujer deja de amar, no siempre lo anuncia. Lo demuestra con ausencia emocional. Hoy voy a revelarte algo que muchos hombres descubren demasiado tarde, el instante exacto en que ella comienza a desconectarse. No es cuando discuten, no es cuando se cansa, es cuando algo dentro de ella cambia para siempre. Y si no entiendes ese momento, ya la has perdido antes de darte cuenta. El amor femenino no desaparece como una tormenta repentina, se parece más a una vela encendida que comienza a consumirse lentamente, casi de forma imperceptible. Al principio, la llama sigue ahí, firme, cálida, iluminando todo. Pero cuando una mujer empieza a sentirse no escuchada, esa llama pierde intensidad. No porque deje de amar de inmediato, sino porque empieza a sentirse sola dentro de la relación. Y la soledad acompañada es una de las experiencias más dolorosas que existen. Muchos hombres creen que escuchar significa guardar silencio mientras ella habla. Creen que asentir con la cabeza o decir sí, entiendo es suficiente. Pero para una mujer, ser escuchada es sentirse comprendida emocionalmente. Es notar que sus palabras no rebotan en una pared, sino que llegan a un corazón dispuesto a recibirlas. Cuando ella habla de algo que le preocupa, no siempre busca una solución lógica. A veces busca empatía, busca conexión, busca sentir que su mundo interno importa. El problema comienza cuando cada conversación profunda se convierte en una respuesta superficial. Ella comparte que se siente insegura, y él responde con un no deberías sentirte así. Ella expresa que algo le dolió, y él dice estás exagerando. En ese instante, sin que nadie lo note, algo se rompe. No es un gran estallido, es una pequeña grieta, pero las grietas, si no se reparan, se expanden. Una mujer que ama intenta explicar lo que siente más de una vez. Lo hace con paciencia, lo hace con esperanza, lo hace creyendo que tal vez no fue clara la primera vez. Entonces vuelve a intentarlo. Cambia el tono, cambia las palabras, busca el momento adecuado. Pero si una y otra vez siente que sus emociones son minimizadas, corregidas o ignoradas, comienza a cansarse. Y el cansancio emocional es acumulativo. Ella empieza a preguntarse si realmente importa lo que siente, si sus pensamientos tienen peso, si su dolor merece atención. Y cuando esas dudas aparecen, el amor empieza a tambalearse, porque el amor necesita validación. No validación ciega, sino reconocimiento. Necesita saber que el otro está dispuesto a entrar en su universo emocional sin juzgarlo inmediatamente. Muchos hombres solucionan problemas, pocas veces sostienen emociones. Y ahí radica la diferencia. Cuando ella dice me sentí mal por lo que pasó, no siempre quiere escuchar un análisis racional de por qué no debería sentirse así. Quiere escuchar un entiendo que eso te haya dolido. Quiere sentir que su experiencia interna es respetada. Cuando no lo recibe, comienza a guardarse cosas. Al principio, todavía habla, pero habla menos. Luego selecciona qué contar. Después filtra casi todo. Y finalmente, calla. Ese silencio no es paz, es resignación. Cuando una mujer deja de compartir lo que siente, no es porque ya no tenga emociones, es porque aprendió que expresarlas no cambia nada. Y cuando llega a ese punto, empieza a desconectarse. No de manera dramática, no con acusaciones, simplemente reduce la inversión emocional. Ya no explica tanto, ya no insiste tanto, ya no pelea tanto. Y muchos hombres confunden eso con madurez o estabilidad. Piensan, ahora discutimos menos, todo está mejor. Pero no, a veces discutían porque aún le importaba. El día que deja de insistir en que la escuches es el día que empieza a escuchar su propia voz interna diciéndole que quizás merece algo diferente. Ser escuchada también significa ser tomada en cuenta. Cuando ella comparte una preocupación sobre la relación y nada cambia, cuando expresa una necesidad y es postergada constantemente, cuando comunica límites y estos se cruzan repetidamente, empieza a sentirse invisible. Y nadie puede amar plenamente en un lugar donde se siente invisible. La invisibilidad emocional es devastadora. No se ve desde fuera. La pareja puede seguir saliendo, compartiendo fotos, riendo en público, pero por dentro,
ella comienza a sentir una distancia que crece. Se da cuenta de que puede estar sentada al lado de la persona que ama y aún así sentirse sola. Y esa sensación no aparece de golpe, se construye con cada conversación interrumpida, con cada emoción invalidada, con cada luego hablamos que nunca llega. Cuando una mujer siente que no es escuchada, empieza a reducir su vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad es la base de la intimidad. Si ella ya no se siente segura para mostrar sus miedos, sus inseguridades, sus dudas, entonces la conexión emocional empieza a desvanecerse. Puede que la relación continúe en apariencia, pero la profundidad se pierde. También ocurre algo más sutil. Comienza a cambiar la forma en que te mira. Antes, cuando hablaba, buscaba tus ojos esperando comprensión. Ahora, mientras habla, tal vez mire al vacío, porque ya no espera el mismo nivel de presencia. Su energía cambia, su entusiasmo baja. Ya no se emociona tanto al contarte su día, porque siente que para ti es solo información, no algo significativo. Y aquí está la parte que pocos entienden. Ella no deja de amar por un gran error aislado, deja de amar por la acumulación de pequeñas desconexiones, por la repetición constante de sentirse no escuchada, por la sensación persistente de que sus emociones son una molestia en lugar de un puente. Cuando intenta comunicar algo importante y recibe distracción, un teléfono en la mano, una respuesta automática, una broma para desviar el tema, el mensaje implícito es claro: esto no es tan importante. Y si lo que ella siente no es importante, entonces poco a poco empieza a sentir que ella tampoco lo es. En ese momento comienza un diálogo interno, empieza a pensar más y a hablar menos. Reflexiona sobre lo que da y lo que recibe. Se pregunta si debería seguir intentando. Se cuestiona si está pidiendo demasiado. Y muchas veces, antes de irse físicamente, ya ha iniciado un proceso emocional de despedida. El amor femenino es profundamente emocional. Necesita conversación significativa. Necesita presencia auténtica. Necesita sentirse comprendido. No perfecto, no idealizado, sino comprendido. Cuando eso falta, ella intenta compensarlo al principio. Tal vez lea más sobre relaciones, tal vez cambie su manera de comunicarse, tal vez busque el momento perfecto para hablar. Pero si la respuesta sigue siendo la misma indiferencia emocional, empieza a protegerse. Y protegerse significa construir una barrera que la hace menos accesible, menos expresiva, menos dependiente emocionalmente. Desde fuera puede parecer fortaleza, desde dentro es defensa. Hay un punto crítico en el que deja de repetir lo que le duele. Ese punto es decisivo, porque mientras ella repite, todavía cree que hay esperanza. Cuando deja de repetir, significa que ya no cree que valga la pena. Y cuando una mujer pierde la esperanza de ser escuchada, el amor entra en una fase de enfriamiento irreversible. Ella comienza a buscar comprensión en otros lugares, no necesariamente en otra persona románticamente, sino en amistades, en proyectos, en espacios donde su voz sí tenga eco. Y cuanto más encuentra validación fuera, menos necesita buscarla dentro de la relación. La balanza cambia. También cambia su nivel de paciencia. Antes explicaba con calma, ahora simplemente observa. Observa tus reacciones, observa tu falta de iniciativa para comprenderla. Y en silencio, toma decisiones emocionales, decisiones que tú no escuchas porque ya no te las comunica. Muchos hombres reaccionan cuando la ven distante, pero no entienden que la distancia no nació ese día, nació meses atrás, en pequeñas conversaciones donde ella se sintió sola. Nació en cada momento en que dijo esto me importa y percibió que no era prioridad. Escuchar de verdad implica más que palabras, implica presencia, implica dejar el ego a un lado, implica aceptar que no siempre tienes que defenderte o justificarte, a veces solo tienes que acompañar. Pero cuando la dinámica se convierte en una constante invalidación, ella empieza a desconectarse emocionalmente para no seguir sintiendo frustración. Y aquí está la verdad más dura: cuando finalmente decide irse, muchos hombres dicen pero nunca me dijiste que estabas tan mal. Y ella, en su mente, recuerda todas las veces que sí lo dijo, todas las veces que intentó explicarlo, todas las veces que buscó conexión. Pero como no se sintió escuchada, dejó de intentarlo. El momento en que una mujer deja de sentirse escuchada es el principio del fin emocional. No porque deje de amar inmediatamente,
sino porque empieza a amar con reservas, empieza a medir cuánto se entrega, empieza a limitar su vulnerabilidad, empieza a prepararse, inconscientemente, para la posibilidad de que la relación no sea el lugar seguro que imaginó. El silencio que aparece después no es casual, es consecuencia, es la señal más clara de que algo se ha apagado por dentro. Y cuando una mujer se acostumbra a guardarse lo que siente, reconstruir esa apertura se vuelve extremadamente difícil, porque el amor necesita diálogo, necesita empatía, necesita que alguien diga te escucho y lo demuestre con acciones coherentes. Sin eso, el vínculo pierde profundidad. Y cuando la profundidad se pierde, lo que queda es una versión superficial de lo que alguna vez fue intenso. Ella no deja de amar porque sí. Deja de amar cuando hablar ya no tiene sentido, cuando explicar ya no cambia nada, cuando sentir ya no encuentra respuesta. Y ese es el momento más peligroso de todos, cuando su corazón todavía está ahí, pero ya no se siente acompañado. La admiración es un pilar silencioso del amor. No siempre se menciona, no siempre se exige, pero cuando falta, todo empieza a tambalearse. Una mujer puede amar profundamente, puede entregarse, puede perdonar errores, puede atravesar dificultades. Pero si comienza a admirarte menos, algo esencial empieza a romperse por dentro. Porque para muchas mujeres, la admiración no es un lujo emocional, es una necesidad para que el deseo y el respeto sigan vivos. Al principio de una relación, la admiración surge de forma natural. Ella ve en ti cualidades que la inspiran, tu seguridad, tu determinación, tu forma de resolver problemas, tu visión del futuro, tu carácter frente a la adversidad. Te observa y siente orgullo, siente que está con alguien que sabe hacia dónde va, o al menos que tiene la intención firme de avanzar. Esa percepción construye una base sólida. No es perfección lo que admira, es dirección. Pero la admiración no es estática, no se congela en el tiempo, necesita coherencia y crecimiento para mantenerse viva. Cuando tus palabras dejan de coincidir con tus acciones, cuando tus promesas se vuelven repetitivas pero vacías, cuando tus metas se convierten en excusas, algo cambia en su mirada, y no sucede de un día para otro. Es progresivo, es sutil, es casi invisible al inicio. Tal vez al principio ella justifica tus fallos, se dice que estás cansado, que estás pasando por una etapa difícil, que necesitas apoyo, y te lo da, te anima, te impulsa, cree en ti incluso cuando tú dudas. Pero si el tiempo pasa y no hay evolución, si las mismas actitudes se repiten sin intención real de cambio, comienza a sentir una contradicción interna, porque amar a alguien no es lo mismo que admirarlo. La admiración se alimenta de respeto, y el respeto se fortalece cuando percibe integridad. Cuando dices que harás algo y lo haces. Cuando asumes responsabilidad sin culpar a otros. Cuando enfrentas los problemas en lugar de evitarlos. Cuando demuestras disciplina en lo que te propones. Cada pequeña acción coherente suma puntos invisibles en su percepción emocional. Pero cada incoherencia resta. Cuando prometes cambiar una actitud que la hiere y vuelves a repetirla, no solo se decepciona por el acto en sí, se decepciona porque empieza a cuestionar tu carácter. Y cuando una mujer empieza a cuestionar tu carácter, la admiración comienza a desmoronarse. Ya no se trata del error puntual, sino de la confianza en quien eres realmente. También ocurre cuando te acomodas, cuando dejas de esforzarte, cuando pierdes ambición. No hablamos necesariamente de éxito financiero o estatus social, sino de crecimiento personal. Una mujer admira a un hombre que evoluciona, que aprende, que se desafía a sí mismo. Si percibe estancamiento prolongado, si nota conformismo constante, empieza a sentir que la energía que antes la inspiraba ya no está presente. Y aquí aparece una verdad incómoda. La atracción emocional está profundamente ligada a la admiración. Puede existir cariño sin admiración, puede existir costumbre sin admiración, pero la pasión sostenida difícilmente sobrevive cuando el respeto disminuye. Cuando ella empieza a verte como alguien que no lidera su propia vida, que no toma decisiones firmes, que evita responsabilidades, la dinámica interna cambia. Al principio no lo dice. Observa, analiza, compara el hombre que conoció con el hombre que percibe ahora. Y si la diferencia es demasiado grande, siente una especie de duelo interno, porque no está perdiendo solo a la persona que eres hoy,
sino a la versión que creyó que serías. La incoherencia es uno de los mayores enemigos de la admiración. Si predicas disciplina pero actúas con desorden, si hablas de respeto pero reaccionas con desprecio, si prometes compromiso pero priorizas todo menos la relación. Cada contradicción envía un mensaje claro. Tus palabras no tienen el peso que ella pensaba, y cuando las palabras pierden peso, la confianza se debilita. La admiración también disminuye cuando falta firmeza. Muchas mujeres valoran la estabilidad emocional, la capacidad de mantener la calma en momentos difíciles, la fortaleza para enfrentar conflictos sin desmoronarse. Si ante cada problema reaccionas con evasión, con explosiones descontroladas o con indiferencia total, ella empieza a sentirse insegura. Y la inseguridad erosiona el respeto. No se trata de ser perfecto ni invulnerable. Se trata de demostrar carácter. Demostrar que, aunque tengas miedo o dudas, puedes sostenerte. Cuando esa percepción se desvanece, comienza a verte más como alguien a quien tiene que cargar emocionalmente que como alguien en quien puede apoyarse. Y ese cambio altera profundamente la dinámica del amor. Otro punto crítico es la falta de dirección. Cuando un hombre pierde claridad sobre lo que quiere, sobre sus metas, sobre sus valores, transmite confusión. Y la confusión constante genera desgaste. Ella empieza a preguntarse si está construyendo un futuro sólido o caminando hacia la incertidumbre permanente. La admiración se nutre de visión, no de promesas vacías, sino de intención acompañada de acción. También influye cómo manejas el fracaso. Todos fallamos, todos atravesamos momentos difíciles, pero la manera en que enfrentas esas etapas define la percepción que ella tendrá de ti. Si asumes responsabilidad y buscas soluciones, la admiración puede incluso crecer. Pero si te victimizas constantemente, si culpas a todos menos a ti, si te rindes sin intentar, la imagen que ella tenía empieza a desmoronarse. Hay un instante silencioso en el que deja de presumirte con orgullo. Antes hablaba de tus logros, de tu carácter, de tus cualidades. Ahora evita el tema. No porque te odie, sino porque ya no siente la misma convicción interna. Y cuando ese orgullo desaparece, es una señal profunda de que algo cambió. La admiración también se relaciona con cómo la tratas. Si al inicio eras atento, considerado, protector en el sentido sano de la palabra, y con el tiempo te vuelves indiferente, crítico o despectivo, el respeto se fractura. Nadie puede admirar a quien lo hace sentir pequeño. Y si en discusiones utilizas palabras que hieren, si minimizas sus sueños o ridiculizas sus emociones, estás debilitando el pilar que sostiene su atracción hacia ti. Otro factor es la autenticidad. Cuando un hombre intenta aparentar lo que no es, eventualmente la máscara cae. Y cuando ella descubre incoherencias profundas entre lo que mostraste al inicio y lo que realmente eres, siente traición. No necesariamente porque hayas mentido explícitamente, sino porque la imagen que admiraba se siente falsa. Y reconstruir la admiración después de eso es extremadamente difícil. También disminuye cuando dejas de cuidarte, no solo físicamente, sino mental y emocionalmente. Cuando abandonas tus intereses, tu disciplina, tu energía vital. La dejadez constante transmite desinterés por ti mismo. Y si no te valoras lo suficiente como para crecer y mantenerte firme, ella empieza a cuestionar por qué debería verte como alguien admirable. Hay algo muy importante, la admiración no exige perfección. Exige esfuerzo. Una mujer puede acompañarte en procesos difíciles si ve compromiso real contigo mismo y con la relación. Pero cuando percibe que ya no intentas mejorar, que te conformas con lo mínimo, que das por sentado su presencia, la energía cambia. En ese punto, puede empezar a tratarte diferente, tal vez menos entusiasta, tal vez menos afectuosa. No es un castigo consciente, es una respuesta emocional automática, porque el deseo y el respeto están conectados. Y cuando el respeto disminuye, el deseo también se enfría. A veces el hombre nota el cambio y pregunta, ¿por qué ya no eres como antes? Pero no comprende que ella tampoco te ve como antes. Su percepción se transformó. Y la percepción es poderosa. Una vez que la imagen interna de quién eres cambia, recuperar esa admiración requiere acciones consistentes, no palabras. La admiración muere lentamente cuando se acumulan pequeñas decepciones, no grandes traiciones necesariamente, sino promesas incumplidas,
actitudes repetidas, oportunidades de crecimiento desaprovechadas. Cada decepción es como una gota que cae sobre una roca. No parece importante al principio, pero con el tiempo, deja marca. Y cuando llega el momento en que ella te mira y ya no siente esa chispa de orgullo interno, algo esencial se ha perdido. Puede que aún haya cariño, puede que aún haya historia, pero sin admiración, el amor pierde intensidad, se vuelve más racional, más distante. Ella puede seguir contigo por compromiso, por costumbre o por miedo al cambio, pero emocionalmente ya no está igual, porque la admiración es lo que la hacía verte con brillo en los ojos, es lo que alimentaba su deseo de apoyarte, de impulsarte, de caminar a tu lado con entusiasmo. Cuando esa admiración se apaga, el vínculo entra en terreno frágil, no imposible de reparar, pero sí delicado. Requiere introspección profunda, requiere asumir errores, requiere coherencia sostenida en el tiempo, no gestos temporales, no cambios de una semana, consistencia real. Porque al final, una mujer puede amar tus imperfecciones, puede aceptar tus debilidades, pero no puede mantener intacto su amor si deja de respetar quién eres. Y el respeto se gana todos los días con acciones pequeñas pero firmes. El momento en que empieza a admirarte menos no es ruidoso, no hay anuncio oficial, es una sensación interna que ella misma tarda en aceptar. Pero cuando esa sensación crece, cambia su forma de mirarte, de tocarte, de hablarte. Y si no se atiende a tiempo, la distancia emocional se vuelve inevitable. La admiración es el combustible invisible del amor. Sin ella, la relación puede seguir funcionando, pero ya no vibra igual, ya no inspira igual, ya no conecta igual. Y cuando la inspiración desaparece, el corazón comienza a buscar en silencio aquello que una vez sintió y ya no encuentra. Hay un instante definitivo que no hace ruido, no ocurre con portazos ni con lágrimas desbordadas, no tiene testigos ni anuncios dramáticos. Es un instante interno, silencioso, casi imperceptible desde afuera, pero absolutamente claro para ella. Es el momento en que te mira y algo ya no está. La chispa no salta igual, el corazón no reacciona igual, la emoción no responde con la misma intensidad. Y en ese segundo, aunque tú no lo notes, una etapa termina. No es odio, no es rencor, no es rabia, es algo mucho más frío y más determinante, es neutralidad emocional. Y cuando el amor se transforma en neutralidad, el vínculo pierde su fuerza vital. Durante mucho tiempo, incluso en medio de conflictos, su corazón reaccionaba a ti. Si te veía distante, le dolía. Si te sentía frío, se angustiaba. Si discutían, lloraba. Esa reacción intensa era una prueba de que todavía estabas en el centro de su mundo emocional. Pero cuando ya no hay reacción, cuando tu ausencia no genera ansiedad y tu presencia no genera alegría profunda, algo cambió estructuralmente dentro de ella. El proceso que la lleva hasta ese punto no es simple, es un duelo silencioso que comienza mucho antes de que tú lo percibas. Empieza cuando se da cuenta de que sus necesidades no están siendo satisfechas de manera constante. Continúa cuando deja de sentirse prioridad. Se intensifica cuando comprende que sus esfuerzos no generan el cambio que esperaba. Y culmina cuando acepta internamente que la relación no es lo que soñó. Ese instante definitivo es el resultado de esa aceptación. La aceptación emocional es poderosa, porque cuando alguien acepta una realidad, deja de luchar contra ella, deja de intentar modificarla, deja de invertir energía en cambiarla. Y cuando deja de invertir energía en la relación entra en una etapa de supervivencia artificial. Puede que aún compartan rutinas, puede que aún haya momentos agradables, puede que incluso exista cariño, pero el amor profundo, ese que mueve decisiones, que genera ilusión, que crea futuro, ya no está en el mismo lugar. Hay un detalle crucial en este momento, la paz que ella siente, no es la paz de la felicidad compartida, es la paz de haber soltado la expectativa. Y soltar la expectativa significa que ya no espera que cambies, que reacciones, que transformes la dinámica, simplemente te acepta como eres.
pero desde una distancia emocional. Esa paz es peligrosa para la relación porque indica que el duelo ya comenzó, y lo más impactante es que muchas veces ese duelo se vive mientras todavía están juntos. Ella ya lloró en silencio lo que le dolía, ya atravesó noches pensando qué hacer, ya analizó cada escenario posible, ya imaginó quedarse y ya imaginó irse, y cuando finalmente llega a ese punto de serenidad fría, es porque tomó una decisión interna, aunque aún no la haya expresado. El amor necesita vulnerabilidad, necesita que ambas partes se afecten mutuamente. Cuando uno deja de afectar emocionalmente al otro, la conexión pierde profundidad. Y en ese instante definitivo, tú ya no tienes el mismo impacto en su mundo interno. Antes, un mensaje tuyo podía cambiar su estado de ánimo. Ahora, no tanto. Antes, una disculpa sincera podía derretir su resistencia. Ahora, la escucha con calma, pero sin la misma emoción. Antes, una promesa despertaba esperanza. Ahora, genera escepticismo. No porque quiera ser fría, sino porque su sistema emocional aprendió a protegerse. El corazón humano no puede mantenerse abierto indefinidamente frente a la decepción repetida. En algún momento, se protege cerrando ciertas puertas. Y cuando esa puerta se cierra, no siempre se vuelve a abrir con facilidad. También cambia la forma en que te proyecta en su futuro. Antes, cuando imaginaba metas, automáticamente estabas incluido. Ahora, puede imaginar escenarios donde su bienestar no depende de tu presencia. Y lo más significativo es que esos escenarios ya no le generan miedo. El miedo a perder a alguien es proporcional al apego emocional que sentimos. Cuando el miedo disminuye drásticamente, es porque el apego se debilitó. En ese instante definitivo, ya no compite por tu atención, ya no se compara con otras posibles amenazas, ya no busca confirmar si la amas igual, porque en el fondo, ya no necesita esa validación para sentirse completa. Esto no significa que se volvió indiferente al amor en general. Significa que dejó de centrar su identidad emocional en la relación. Hay algo profundamente transformador en ese momento, la recuperación de su autonomía emocional. Durante mucho tiempo, su bienestar pudo haber estado atado a cómo funcionaban las cosas entre ustedes. Ahora, su estabilidad depende más de sí misma que del vínculo. Y cuando una mujer recupera esa autonomía después de haber amado intensamente, se vuelve difícil volver al punto de dependencia emocional anterior. Muchos hombres intentan reaccionar cuando perciben esta distancia. Intentan reconquistar, prometer, cambiar conductas, y a veces esos cambios son genuinos. Pero si llegan después de que ella cruzó internamente ese umbral, pueden no tener el efecto esperado. Porque la motivación ya no es la misma. Cuando el amor aún está vivo, incluso herido, cualquier señal de mejora puede reavivar la esperanza. Pero cuando el amor ya se transformó en aceptación distante, las mejoras se perciben con gratitud, pero no necesariamente con ilusión. La ilusión es clave. Sin ilusión, el amor se convierte en convivencia. En ese instante definitivo, ella puede mirarte con cariño, pero no con deseo profundo. Puede respetarte, pero no admirarte igual. Puede apreciarte, pero no sentir esa conexión visceral que antes la hacía elegirte cada día con convicción. Y aquí aparece un elemento psicológico fundamental, la coherencia interna. Una vez que su mente y su corazón se alinean en la idea de que la relación no es lo que necesita, revertir esa coherencia requiere un cambio extremadamente significativo y sostenido en el tiempo. No palabras, no gestos aislados, sino transformación real y consistente. Porque el corazón femenino no suele cerrarse por un solo error, se cierra por patrones repetidos. El instante definitivo es, en realidad, la suma de muchos pequeños instantes ignorados. Es la consecuencia de conversaciones postergadas, de necesidades minimizadas, de promesas incumplidas, de momentos en que se sintió sola estando acompañada. Cuando finalmente deja de amar de la manera en que amaba, no siempre significa que desaparece todo sentimiento. Significa que el tipo de amor cambió. Puede quedar afecto, puede quedar historia, puede quedar gratitud. Pero la entrega incondicional, la ilusión intensa, el deseo de construir juntos, ya no están en el mismo nivel. Y cuando eso cambia,
La relación pierde su motor principal. Lo más doloroso de este instante es que muchas veces el hombre lo descubre cuando ya es irreversible. Cuando ella comunica su decisión con una calma que sorprende. Cuando dice que ya no siente lo mismo y no lo dice llorando, sino con serenidad. Esa serenidad no es frialdad, es el resultado de haber procesado el duelo antes de hablar. Recuperar a alguien que aún duda es posible. Recuperar a alguien que aún sufre es posible. Pero recuperar a alguien que ya aceptó y encontró paz en esa aceptación es mucho más complejo. Porque ya no está reaccionando desde la herida, sino desde la claridad. El instante definitivo no es un arrebato emocional, es una conclusión, y las conclusiones que nacen de procesos largos son difíciles de desarmar. Cuando una mujer llega a ese punto, entiende que amar no es suficiente si no se siente valorada, respetada y acompañada emocionalmente. Entiende que quedarse por costumbre no es sano. Entiende que su bienestar no puede depender de la esperanza eterna de que algún día todo cambie. Y esa comprensión le da fuerza. Fuerza para irse si decide irse. Fuerza para poner límites si decide quedarse. Fuerza para no aceptar menos de lo que cree merecer. En ese instante definitivo, ella ya no negocia su dignidad emocional. Puede que todavía haya conversaciones pendientes. Puede que todavía haya intentos externos. Pero internamente, algo se cerró. El amor, cuando es profundo, no desaparece en un segundo. Se transforma lentamente hasta que un día deja de ser el centro de la identidad emocional. Y cuando ese centro cambia de lugar, todo cambia. Ese instante no siempre es visible, no siempre es evidente, pero es real. Es el momento en que deja de esperar que la relación la complete, el momento en que decide completarse a sí misma. Y cuando alguien toma esa decisión desde la madurez y la claridad, ya no actúa por impulso, actúa por convicción. Ahí es donde el amor deja de ser una lucha y se convierte en una elección. Y aunque desde afuera parezca repentino, para ella fue un camino largo, silencioso y profundamente reflexionado. Ese es el instante definitivo, el momento en que su corazón, después de haberlo dado todo, decide volver a casa. Dentro de ella misma,